Saludos. Titulamos este vídeo Reptiloide Influencia 3, Egipto, artefactos testimoniales número 21. Nosotros en vídeo anterior hemos expuesto algo de la extensión de lo que denominamos influencia o presencia del poder reptiloide en el mundo, y lo hicimos en relación con dijéramos, las culturas que están en el este, con China, India y Tíbet. Y en este vídeo, como indica su título, pues trataremos esta presencia reptiloide en Egipto. Pero antes tenemos que hablar un poco del contexto en el que se da precisamente esta influencia reptiloide. Pues se da en un contexto de dioses adoctrinadores humanoides animalescos en la mayoría de las culturas de la humanidad. Precisamente esa abundancia de esa presencia en artefactos es la que a nosotros nos ha motivado a hacer estos vídeos y a intentar profundizar en el sentido o significado de esta abundante presencia. Sobre todo, en este caso concreto, con la presencia reptiloide serpentina. Una muestra precisamente de esta presencia abundante son, por ejemplo, los zodíacos de las culturas más antiguas. Por ejemplo, en el zodíaco chino, pues todos son animales, los signos del zodíaco, pero animales que los representan como humanoides, es decir, con cuerpo humano mayormente y con rostro de ese tipo de animal. Y también en nuestro propio zodíaco occidental pues existen abundantes animales. También en el zodíaco celta, en el zodíaco de Egipto de Dendera, como vamos a ir viendo. Entonces esa abundancia, porque precisamente la palabra zodiaco viene de zoo significa animales, pues es lo que nos lleva a nosotros a plantearnos la hipótesis de que posiblemente no esté puesto así precisamente esa rotación del tiempo del zodiaco de manera caprichosa, sino que tenga una base profunda, y nosotros decimos, esa base profunda puede haber sido, esto ya es especulativo, puede haber sido precisamente en ciclos anteriores la presencia de este tipo de humanoides o humanidades animalescas que precisamente al final de un ciclo pues descenderían y quedarían aquí, y esto es especulación, pues una muestra involutiva, que serían los animales del presente en nuestra dimensión. Nosotros hacemos esta interpretación que compartimos, por supuesto, esto es una hipótesis o una especulación, precisamente porque nosotros descubrimos que una élite oscura nos cuenta las cosas al revés. Eso lo hemos comprobado, por ejemplo, nosotros con nuestro modelo de la Tierra, que el modelo que presenta precisamente esta élite, pues es que nosotros vivimos en el exterior, en la convexidad de una Tierra, mientras que nosotros, y es nuestra teoría, pues interpretamos que es al revés precisamente. Habitamos en un esferoide, pero en la parte interior, es decir, en lo inverso. Pues entonces nosotros también podemos deducir que precisamente la teoría del darwinismo, pues hay que interpretarla de modo inverso, es decir, no de una evolución de organismos inferiores hasta llegar, por ejemplo, al hombre, en el cual pues habría distintos escalones que culminarían con el hombre, que serían, por ejemplo, en este caso los animales, las distintas tipologías animales. No tendría que ser así, tendría que ser al revés. Desde un principio, pues existiría precisamente un tipo humano superior, que en este caso, y en este tiempo, y en este ciclo actual, seríamos nosotros, los seres humanos, estaríamos en la parte superior, y a partir de ahí, pues se produce un descenso dimensional, del cual serían estos, los animales actuales, restos que han quedado aquí, pero con un carácter involutivo, es decir, ellos van involucionando. Y entonces estos animales, ¿qué significaría? Pues que en un ciclo anterior pues realmente tendrían las características que tiene actualmente el ser humano. Es decir, serían creaciones superiores, pero que se degeneraron, dijéramos así. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué podría
haber pasado al final de un ciclo de reajuste, dijéramos así, de una justicia cósmica, pues que precisamente este tipo de humanidades animalescas, humanoides, pues habrían descendido, y entonces nosotros pues inferimos, y esto es hipótesis, pues precisamente podrían estar desde una dimensión que nosotros calificamos como inferior o una infradimensión, que en este caso a efectos de la teoría terrestre estarían bajo el subsuelo cóncavo terrestre. Precisamente pues hay esas posibles influencias, pero eso sería una caída que a lo mejor directamente no podrían estar aquí en nuestra dimensión, pero de un modo indirecto, pues favoreciendo la degeneración del hombre, mediante, dijéramos así, unas clases que ellos crean que son las clases dirigentes, pues estarían influenciando en esta humanidad y en este mundo tal como lo tenemos actualmente. Entonces eso puede ser una interpretación o una especulación. Entonces sería que la influencia reptiloide que nosotros vemos plasmadas en todas las culturas de la antigüedad, pues provendría de un plano infradimensional donde se ubicarían o se ubican los antiguos humanoides que en un tiempo pasado habitaron la superficie terrestre en un ciclo anterior. Esa podría ser una interpretación, eso a nosotros nos va cuadrando en nuestro puzzle de comprensión. Entonces, entre estas clases humanoides animalescas, pues la clase reptil parece ser la más influyente en la actual humanidad. Eso lo decimos después de toda nuestra investigación, que precisamente en este vídeo pues vamos a estar compartiendo su extensión. Ahora estamos con la extensión, que es decir, con la difusión en Egipto de esta tipología reptiloide. Y en próximos vídeos pues veremos esa misma presencia reptiloide pues también en América, por ejemplo, y también, por ejemplo, en nuestra cultura, en la cual nos centraremos más en ver esta presencia reptiloide. Y nosotros podemos preguntarnos por qué precisamente la tipología reptiloide, y en este caso sobre todo que está en la base de la reptiloide, sería la serpiente, la que está, dijéramos así, con predominancia. Pues nosotros, pensando y conociendo ya la estructura del toroide, pues el toroide es un tubo en realidad, un tubo pero que se abre en sus dos extremos, donde están la polaridad. Pues entonces realmente un reptil serpiente, pues precisamente es un tubo. Y un reptil, pues precisamente su desplazamiento pues es ondular, es decir, como las ondas. Y eso realmente pues lo haría, según nuestra interpretación, precisamente el ser humanoide, que ya no es humanoide, ya es un animal, pues más persistente y permanente, porque se mimetizaría con el toroide, y por eso podría ser más duradera su presencia. Y también tenemos que destacar en esta estructura tubular de la serpiente, que es el máximo parásito, porque precisamente no tiene ni pies ni manos y es simplemente un parásito que lo único que hace es alimentarse y excretar, y reproducirse. Por tanto, tiene que ser muy sagaz y muy astuto para precisamente permanecer y resistir ante otros tipos de depredadores, pero él sería el que está más dotado precisamente y sería el último que desaparecería. Entonces, nosotros en este vídeo, como decimos, vamos a ver este poder reptil serpentino en la cultura, en el punto que es un foco fundamental de adoctrinamiento de la humanidad, que es Egipto. Entonces vemos aquí el título de este vídeo, el esquema, y tenemos que antes de, precisamente para ver una continuidad, tenemos que decir que esta tipología de adoctrinadores reptiloides que se metamorfosean, pues ya estaba en otra cultura o anterior o paralela, que sería Sumer.
Entonces nosotros decimos Egipto y Sumer pues tienen los mismos adoctrinadores serpentinos, porque nosotros decimos que es una misma entidad o un mismo poder el que rige esta dimensión desde los tiempos más remotos. Entonces aquí estamos viendo una representación de la que nosotros llamamos cultura sumeria precisamente a la más antigua. Nosotros consideramos que las culturas posteriores de esa zona mesopotámica, como podrían ser la cultura asiria y otras, pues nosotros simplemente le damos la denominación de Sumer. Pues entonces aquí estaría una representación del 2300 a.C. de Ningithida. Entonces Ningithida pues nos dicen que está representado habitualmente como mitad hombre serpiente, que lo vemos aquí a la izquierda, y realmente pues está adoctrinando a servidores humanos, porque eso lo vamos a seguir viendo ahora en Egipto. Entonces aquí, pues precisamente para que lo veamos más claramente, pues vemos otra de estas representaciones, que muchas de ellas están tomadas de sellos cilíndricos de esta cultura de las más antiguas, o que sería Sumer o Sumeria, y vemos aquí precisamente a ese adoctrinador como en estos sellos pues también nos muestran la verdad. Lo que pasa que paralelamente existe un adoctrinamiento de que lo quieren presentar simplemente como motivos simbólicos. Entonces, así por ejemplo, este es el zodiaco de Dendera en Egipto, en el que veremos precisamente pues la abundancia de animales. Entonces, eso para nosotros podría ser una explicación precisamente de que en todas las culturas más antiguas precisamente existan estos dioses animalescos. En Egipto, por ejemplo, ya tenemos los conocidos como Thoth, que son aviares, el Thoth, el Horus, que también sería halcón, también felinos como la diosa Sekhmet en forma de leona, etcétera. Pero nosotros tenemos que aclarar que un poder tecnológico superior, como es el que nos muestran precisamente estos templos y estas construcciones de esa cultura, que es una cultura, sería de un siglo pasado, pues un poder tecnológico superior no implica superioridad dimensional espiritual. Y eso es muy importante, porque precisamente como se adoctrina a muchas de las personas que llegan a ser dirigentes es presentándose estas entidades como dioses, porque le manifiestan un poder superior. Pero nosotros decimos, es un poder superior pero tecnológico, pero espiritualmente, y nuestra energía precisamente es más poderosa, porque la energía del reptil pues es una sangre fría, están dimensionalmente en un plano inferior, y precisamente por eso tienen que engañarnos y estar parasitándonos, por supuesto, porque nosotros seríamos la parte superior. Ahora bien, tecnológicamente pues pueden realizar prodigios tecnológicos que se confunden o se les da el nombre de milagros, y de esta manera consiguen un control sobre todo mental por las creencias de las personas. Entonces, nosotros aquí vemos, por ejemplo, la bella máscara de Tutankamón. Entonces nosotros decimos, esto es una seducción engañosa, porque cualquier persona, nosotros también valoramos precisamente estos artefactos, valoramos también las pirámides, valoramos esas grandes construcciones, pero las valoramos sobre todo porque sabemos que están realizadas con la energía humana, porque directamente estas entidades no pueden actuar y utilizan la energía humana para estas construcciones. Eso es precisamente lo que nosotros valoramos, pero no podemos valorar la intención que llevaban con estas realizaciones, porque la intención que llevaban con estas realizaciones y estos monumentos pues era una intencionalidad negativa, era una intencionalidad de vampirización de la energía humana. Por eso nosotros decimos, valoramos y amamos incluso precisamente estos artefactos, pero no podemos olvidar o disculpar o ignorar que precisamente están creados sobre todo para el engaño. Así, por ejemplo, en esta misma máscara, normalmente pues las personas se admiran ante esta belleza y se ve, por ejemplo, aquí en la frente pues que el ave, el buitre y la cobra, y entonces pues nos adoctrinan precisamente diciéndonos, bueno, pues esto significaría el dominio sobre el aire y sobre la tierra, porque el aire estaría representado por las aves y la tierra por la serpiente. Pero nosotros decimos, nuestra interpretación es otra, nos están diciendo que precisamente este ser humano no es que tuviera poder, este ser humano sobre este faraón, sobre el aire y sobre la tierra, es que estaba parasitado y era un elemento
un elemento servil de estas entidades. Esa es nuestra interpretación actual que nosotros compartimos para que cada cual discierna si le parece bien. Entonces, todas estas imágenes, como aquí estamos viendo, estos bellos representaciones, pero que se ve la serpiente que está en sentido horizontal, por donde van precisamente este tipo de dioses del antiguo Egipto, y otra vertical. Pues entonces nosotros mismos en años anteriores lo hemos valorado a un nivel, dijéramos así, con un simbolismo positivo. Pero entonces ahora no es esa, es decir, nosotros lo hemos malinterpretado. Por eso es lo que decimos que nosotros admiramos estas realizaciones porque se deben a la energía humana, pero que combatimos la intención de los dioses dirigentes, porque los dioses dirigentes, y en este vídeo lo vamos a ver, precisamente es que nos muestran que realmente son estas entidades las que dominan al ser humano. Entonces, aquí tenemos a la izquierda precisamente cómo se encontró precisamente todos estos dioses animalescos, que sería Anubis o el can o el perro que estaría en relación con el mundo de los muertos. Esto fue la tumba de Tutankamón, que se descubrió, y a la derecha tenemos aquí una escultura del Museo Vaticano en que se está representando esta misma entidad y que se le da el nombre de Hermoanubis para representarlo con el dios Hermes y con el dios Anubis, porque este sería el dios egipcio que conduce o protege a los muertos. Ese sería Anubis, pero nosotros queremos hacer hincapié en que vean que todo es un mismo condicionamiento y que los fonemas fundamentales vienen desde la más antigua cultura, que sería la cultura sumeria, en que el panteón, pues los tres dioses fundamentales sería An o Anu, y después Enki y Enlil. Y entonces la raíz An o Anu, como estamos viendo aquí, Anu, que es también el dios Anu, pues precisamente está precisamente en los nombres principales. En Tutankamón pues tiene el An, y el An con ese sonido también era la cruz egipcia. Y aquí descompuesto pues veremos que también es Tután, y sería el An de Anu. Y precisamente Anubis, pues Anubis, que también en su mismo nombre, pues es el dios An o el dios Anu, porque está puesto en su nombre. Entonces, para que vean que unos mismos nombres, unos mismos fonemas, pues nos demuestran que es un mismo poder el que viene vampirizando o adoctrinando a la humanidad desde siempre. Entonces este sería, pero se nos vende la historia de un modo positivo. Esto sería de la tumba, un relieve o una representación de la tumba de Senetyen, de la 19 dinastía, en que está aquí el dios Anubis, pues realizando, dijéramos, la preparación en la muerte o el embalsamamiento en el tránsito de un faraón, podríamos decir. Y entonces, pero nosotros decimos, aquí pues se nos vende la película de un ser positivo, y aquí él está pesando en una pluma y el corazón, y se nos dice, bueno, pues esto es porque si la persona hubiese tenido un corazón duro que fuera más pesado que la pluma, pues entonces tendría un descenso. Nosotros decimos, eso es falso, eso no es así. Precisamente el corazón duro es el de estas entidades que son engañadoras. Pero nosotros vamos a traer imágenes que son quizás encontradas en la red, pues que son las más expresivas, y entonces vemos aquí otra representación de Anubis, de este dios egipcio, que sería una representación de los dioses cánidos, o nosotros le preferimos llamar también licántropos, que serían como hombres lobos, es decir, hombres que tienen dos caras, que con la luna cambian. Y entonces vemos aquí en esta representación que precisamente pues es un dios serpentino, porque la parte inferior del cuerpo pues es una serpiente. Esto es la verdad realmente que nos están representando. Es decir, que la mayoría de los dioses pues tienen la base suyo en la serpiente que se metamorfosea. Y entonces aquí tenemos otra representación, otros frisos del templo de Hathor, de la diosa Hathor en Dendera, en Egipto. Y vemos aquí precisamente pues estos dioses de tipo animalesco, tipo león, y vemos aquí sobre todo las serpientes, la abundancia de las serpientes, porque incluso en la cabeza del león humanizado tiene una cobra en su propia cabeza. Entonces esto nos muestra a nosotros precisamente el predominio del reptil entre las entidades animalescas que actúan e influencian en el ser humano. Y aquí vemos precisamente porque nos lo muestran para los que tengan ojos de ver, porque además es sencillo cómo ellos consiguen
realizar transformaciones o mimetización, y aquí está una mimetización o un cambio de forma explícito, porque vemos aquí precisamente el reptil como en pasos sucesivos pues se va transformando. Aquí ya tiene brazos humanos de persona, es decir, nos lo están presentando precisamente en la cara estas transformaciones que realizarían en esos templos. La mayoría de las personas admiran o admiramos esos templos, pero nosotros decimos, si viviésemos en esa época, pues precisamente lo que tendríamos que hacer era huir de esos templos, porque al ser humano no tendría acceso a ellos. Ahí solamente sería para esta clase que formaría, al igual que hoy día, pues las guerras continuas y los sacrificios continuos. Pero las personas ingenuas pues ven esos templos y ven estas obras y realmente se le causa veneración y admiración. Nosotros decimos, admiramos precisamente las obras concretas de los artefactos porque son obra de la energía humana, pero no podemos olvidar todo lo verdadero que ocultan. Entonces aquí vemos también en el Museo de Alejandría esta representación de Isis. Isis está aquí y está flanqueada por dos reptiloides o dos serpientes. Pero precisamente esta Isis, pues en el Museo de Los Ángeles, pues ya está aquí más explícita. Aquí más o menos te está diciendo que está influida, pero es que aquí ella misma, pues vemos en la parte inferior, que no lo ocultan, que precisamente es una serpiente. Nos está diciendo, la serpiente es el que tiene la verdadera realidad de esa persona. Esa persona en realidad es un cascarón humano. Aquí precisamente, pues ya nos lo presentan también incluso totalmente transformado a Isis y a Osiris. Y entonces, aquí a la derecha, porque nosotros queremos también expresar que es un mismo poder ya que desde los sumerios, porque aquí a la derecha pues estaría la reina o la diosa Istar. Fíjense que Istar tiene el mismo Is de Isis, pero también conocida principalmente, y mucho más en la antigüedad, como la diosa Inanna. Y fíjense en el prefijo An de Anu, porque es también, dijéramos así, está en la órbita del dios Anu. Y entonces fíjense cómo está en cambio. Aquí está representada casi totalmente humana, pero siempre nos dejan algún indicio de la verdad, y el indicio de la verdad serían los pies. Fíjense los pies, que los pies son reptiloides, es decir, ellos siempre, pues, como dijésemos así, la oscuridad o el rector de esta oscuridad siempre te muestra parte de la verdad, para que no tengas tú motivo de decir estuve totalmente engañado. Te da motivos para que tú investigues y vayas descubriendo la verdad. Entonces estamos viendo aquí otras representaciones que hemos cogido precisamente en las que realmente pues este poder serpentino da la cara. Y estamos viendo aquí pues lo que nosotros consideramos el adoctrinamiento de un futuro dirigente humano o un futuro faraón, porque aquí está representado en forma de niño, cómo está siendo adoctrinado y elevado por el poder reptil. Mírenlo, que se apoya precisamente en reptiles como cocodrilos, miren cómo sus manos lo elevan, y la parte superior pues son serpientes, y la otra parte más inferior pues suelen ser otro tipo, dijéramos así, de animales que tendrían menos rango. Y el dios burlón o el dios, dijésemos así, que está más presente en la humanidad, dijéramos así, pues está coronando, que es el dios Bes, que vemos aquí en la parte superior. Esto para nosotros es muy claro y muy expresivo de la realidad. Y más claramente vemos aquí otra de las representaciones en que el poder serpentino pues sostiene a estos dioses humanoides, es decir, vemos aquí distintos dioses, como aquí estamos viendo el Horus, el halcón, y está sostenido por la serpiente, como hemos visto en un principio precisamente en Sumer. Y precisamente otro de los dioses, que puede ser el dios Thoth, o incluso pudiera ser también el dios Sobek, pues también están sostenidos por el poder de la serpiente y están adoctrinando al ser humano. Entonces ellos se manifiestan como si fuesen superiores, pero nosotros decimos no son superiores, son infradimensionales en relación con nosotros, y por eso tienen que engañarnos, precisamente para succionar la energía humana. Esa es nuestra interpretación actual, después de ir investigando y sondeando pues miles de artefactos.
Entonces, terminamos aquí con esta otra imagen que la vemos de la más expresiva, precisamente de este poder rectiloide y serpentino. Este sería el templo de Sobek. Sobek sería el dios con cabeza de cocodrilo, pero están viendo que es humanoide, precisamente que estará reflejando seguramente un ciclo anterior en que estaría aquí este tipo de humanoide. Y entonces esto sería en el templo en Ombo, y sería de la dinastía tolemaica a ese tiempo. Y a la derecha, precisamente, pues estamos viendo que se ha quitado ya totalmente la careta, se ha quitado la careta este poder serpentino. Y entonces estamos viendo aquí cómo es la serpiente, con doble poder, la que domina. Es decir, decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, pues reflexionen como nosotros reflexionamos en estas imágenes, y que cada cual pues discierna. Nosotros seguiremos mostrando esta extensión de este poder rectiloide que, según nuestra opinión, está influenciando en nuestra realidad humana desde el inicio de la cultura. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.